A finales de mes van a iniciar los trabajos de mantenimiento en el sistema Cutzamala y por ello el suministro de agua aquí en la Ciudad de México se va a ver interrumpido. ¿En qué alcaldías, cuántos días va a durar el corte? Para responder a estas preguntas esta noche saludamos en la línea telefónica al ingeniero Ramón Aguirre Díaz. Él es director general de Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Director Aguirre, muchas gracias por tomarnos la llamada. Buenas noches. ¿Qué tal, Juan, Iván? Un gusto saludarles a ustedes y a su audiencia. Buenas noches. Muy buenas noches, ingeniero. Pues con este tema del corte en el suministro de agua que comenzará el próximo 31 de este mes, ¿es así? Así es, y la duración, tenemos la buena noticia que la Comisión Nacional del Agua nos acaba de informar que solamente lo va a hacer durante 72 horas, en lugar de las 96 que había anunciado en un principio, y eso no nos saca del problema, simplemente lo reduce. Ingeniero, lo saluda Iván Herroz, muy buenas noches. Es una gran noticia la que nos acaba de dar. Me gustaría preguntarle cuáles son las demarcaciones que se verán más afectadas por este corte. Bueno, pues estamos hablando de una afectación a 13 alcaldías. Hay que ver si por porcentaje de afectación o por número de habitantes, pero vamos a tener una afectación severa en Iztapalapa, cerca de más de 1 millón de personas sin servicio. Tendríamos Cuauhtémoc al 100% y Miguel Hidalgo al 100%, y después 10 alcaldías adicionales con alguna suspensión parcial, o un corte parcial, porque no estamos hablando de que le vamos a dar parcialmente agua a toda la alcaldía, sino que algunas colonias no van a tener agua porque dependen del agua del Cutzamala, y otras sí van a tener agua porque dependen de pozos que siguen funcionando. Ingeniero, pues reitero la buena noticia que usted nos acaba de dar. Se disminuyen las horas del corte en el suministro de agua. ¿A qué se debe esta buena noticia que detectaron que necesita no tanto mantenimiento como el que se esperaba el sistema Cutzamala? Están cambiando y están dejando para una mejor oportunidad la sustitución de tuberías. Iban a cambiar 8 tubos y iban a instalar 5 válvulas, pero tomaron la decisión de que ese tipo de trabajos, una vez que se concluya los otros, que es generar redundancia en el acueducto que pueda funcionar sin un problema de pararlo para darle mantenimiento, son trabajos que se pueden hacer el año que entra sin afectar a la ciudadanía. Entonces, pues fue una buena decisión. Qué bueno que se dieron cuenta a tiempo y que bajaron el corte a 72 horas, porque marca una diferencia importante en el nivel de problemática que íbamos a vivir. Ingeniero, hemos escuchado varias recomendaciones que la ciudadanía tiene que seguir. ¿Cuáles serían, digamos, las más importantes que usted podría decirle hoy a nuestros televidentes? Pues estaríamos hablando, Juan, Iván, de recomendaciones básicas. No se puede lavar o no se debe de lavar ropa durante esos días. Habría que buscar baños con jicarita, no baños con regadera. Habría que tratar de abrirle la llave lo mínimo, el menor tiempo posible, y hacer el esfuerzo por sobrevivir con una cubeta al agua para las necesidades básicas, que pues es algo que se puede hacer sin mucho problema, con algo de sacrificio, pero sin mucho problema. El objetivo es que todo mundo almacene agua, que el día 31 que empiezan los trabajos tengamos nosotros nuestros almacenamientos llenos, y que eso nos facilite mantenernos con servicio durante los días de la suspensión. Nosotros esperaríamos que para el día 5 ya estemos dando servicio. No va a ser un servicio normal porque la red va a estar muy seca y las millones de cisternas y tinacos de los usuarios van a estar demandando agua, pero vamos a poder ya empezar la normalización y tener un servicio normal en la ciudad entre martes y miércoles. Ingeniero, en centros de salud, en hospitales y en algunas escuelas, así como lugares donde se atienden a grupos vulnerables, ¿habrá suministro de agua a través de pipas o de algún otro sistema? Sí, por supuesto. Nosotros estamos previendo, y es un tema que hemos estado analizando junto con el jefe de gobierno, un stock o un grupo de 934 pipas
que es una suma de lo que van a poner las delegaciones más lo que vamos a poner nosotros como gobierno de la ciudad para darle prioridad precisamente a lo que ustedes comentan, reclusorios, hospitales, escuelas, mercados públicos, comedores comunitarios. El día 2 darle alguna prioridad a panteones y tratar con esto de que los efectos en la ciudad sean los menores posibles. Si partimos de que en casa vamos a estar cuidando el agua y que vamos a poder asegurar el abasto a estas instalaciones de uso comunitario, pues nosotros creemos que la ciudad puede fácilmente superar un tema que ya lo vivimos en el pasado, ¿eh? No es la primera vez que tenemos un corte del 72%, de 72 horas. Ingeniero Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, muchas gracias por tomarnos la llamada. Que tenga usted una excelente noche. Igualmente, Juan e Iván, a ustedes y a su audiencia, muy buenas noches. Muchas gracias, ingeniero.